Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando la señora sabia permanece en silencio a pesar de toda la insistencia de Varán, Varán dice: sé que estás en silencio por una razón. La señora sabia dice que le debía una deuda de vida, la pagué, no sé nada más, cerremos este tema ahora, por favor. Justo cuando Varán dice no puedo cerrarlo porque no puedo cerrarlo, entra Dylan con una bandeja de desayuno en la mano. Luego, cuando ve que van en serio, pregunta si hay algún problema. De camino a una entrevista de trabajo, Jasmine pasa por el restaurante y habla con Zebed. En ese momento, Arun ve el cartel "Buscamos cocinero que sepa hacer ensalada de pastor", y lo pega en la ventana, mirando a Jasmine a los ojos. Mientras Sabin agradece a Frat y ellos bromean y ríen, Gul los ve. Se acerca a ellos y luego se aleja diciendo: creo que los molesté. Frat piensa: ¿qué haré ahora? Nos hemos tragado la pastilla. Cuando Dylan pregunta qué pasó e insiste, Varán sale de la habitación sin decir nada. Dylan lo sigue. Cuando Abin acude a Sabia le dice que Varán no dejará de lado este asunto y no se detendrá hasta descubrirlo. Cuando Abin dice dime entonces, Varán explica que tiene miedo de no dejar vivir a Zebair y dejarlo en las rocas. Cuando Declan atrapa a Varán y le pregunta si pasó algo entre ustedes, le dice que si lo que te preguntas es que tu madre se quede aquí, no me molesta, pero tengo miedo por lo que hemos pasado. En ese momento suena la alarma del teléfono de Dylan y mi madre dice que es hora de tomar medicinas y se va. Jasmine llega a la entrevista de trabajo, le explica los detalles a Zebrille y le explica que no acepta. Luego se preparan para ir juntos al mercado. Planean con el señor Varán Kudret hacer lo que puedan por la seguridad y brindar a Cian la protección más confiable. La señora Azade llama a Cian y le advierte que tenga cuidado. Lady Kader también preparó el favorito de Cian y lo trae mientras hablan. Mientras Cian intenta escapar de ellos, Frat viene a rescatarlo. Llama a Cian para hablar de algo. Varán y el señor Kudret, que están hablando juntos en el estudio, se acercan a él. Varán dice que este debería ser el único trabajo de todos y debemos encontrarlo lo antes posible. Frat escaneó las cámaras circundantes el día del incidente, y mientras hablaban, Hassan escuchó en la puerta y les informó que estaban siguiendo a 4 vehículos negros. Zebair lo dice y cuelga el teléfono. Cuando Hassan entra a la mansión, se encuentra con Sabian, y cuando Azade se da cuenta de que están hablando, ignora a Hassan y le dice: no te veré cerca de esa mujer. Mientras Varán está en el jardín, Dylan dice que preparé café para los dos y me pregunta si podemos beberlo y charlar juntos. Varán dice que no dirá que no y prepara una mesa de café. Dylan le cuenta a Varán las cosas que escuchó de su madre, diciendo que yo era muy testaruda cuando era pequeña. Mientras hablaban, Dylan vio a la señorita Sabia y corrió hacia ella, pensando que mi madre se había levantado. Cuando Dylan pregunta por qué te levantaste, la señora Sabia dice: estoy aburrida, ya estoy mejor. No te preocupes. Y vuelven a reír mientras hablan de lo que hacía Dylan cuando era pequeño. Luego, la señora Sabia envuelve el chal sobre sus hombros alrededor de los hombros de Dylan. Observándolos desde la distancia, Varán recuerda el chal que su madre le envolvía sobre los hombros cuando era niño para evitar que pasara frío. Luego viene el tío Ahmed, saluda a Dylan y Sabia y se sienta junto a Varán. Varán explica que a los ojos de las madres, sus hijos nunca crecerán y que las madres tienen muchos derechos sobre sus hijos, tan pronto como les paguen. El vínculo entre ellos nunca se romperá, y cuando se rompe, se puede entender mejor cómo se siente el niño. La señora Sabia decide volver a entrar ante la insistencia de Dylan. Cuando madre e hija entran con una sonrisa, la señora Azade se para frente a ellas. Le dice muchas palabras hirientes a Sabia para que se vaya. Dylan se enoja mucho pero no puede decir nada. Cuando la señora Sabia se vuelve hacia Dylan y le dice: la señora Azade tiene razón, debería irme ahora. Varán entra y le dice: no es necesario que te vayas. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Dylan sonríe y se va diciendo: señora Sabia, venga mamá, vayamos a la sala de estar. Varán luego mira a Varán y se dirige enojado a su estudio.
Se dice que la señora Azade se enojó mucho con las palabras de Baran y pensó en cómo despedir a Sabia. Cuando Frat ve a Avin y se aparta de su camino, Avin llama y le pregunta, ¿estás huyendo de mí? Mientras Frat no sabe qué decir, Avin lo toma del brazo y le pregunta si le tiene miedo a alguien. Frat dice que no. Cuando Gul los ve así, se enoja y se pone celosa y pregunta qué está pasando. Avin deja a Frat cuando suena su teléfono. Dylan se disculpa con la señora Sabia por las palabras de la señora Azade. Mientras tanto, la señora Sabia recibe una llamada telefónica del trabajo y le dice que necesita preparar un informe. Dylan dice, lo escribiré, no puedes simplemente sentarte y escribir durante horas. Cebrille y Jasmine vienen al restaurante y Arun les sirve. Jasmine pide agua para vengarse de él y luego pide una nueva, diciendo que está fría. Cuando Arun trae el agua nueva, Jasmine lo mira a la cara y cuando Arun se enoja preguntando si hay algún problema esta vez, Jasmine dice que no. Querido, ¿cuál es el problema? Cuando Jasmine se levanta de la mesa para lavarse las manos, Ceddet dice que Arun todavía no está suave, pero Jasmine está poniendo las cosas difíciles. Cuando Baran se acerca a Dylan mientras hace el trabajo de su madre y le pregunta qué está haciendo, Dylan le dice. Cuando Baran dice, tomemos un descanso para tomar café, nuestro café estaba a medio terminar, Dylan dice, tengo mucho trabajo que hacer, tal vez más tarde. Baran se va después de observarlo por un rato. Mientras barre las hojas en Gulbace, Frat se acerca a ella y la llama mi esposa. Gul dice, compórtate, estamos enojados otra vez, o estás celoso de mí, no hagas esto. Nos estás entristeciendo a ti y a mí por nada. Él dice entonces digámosle a todos, que todos sepan que tengo la cabeza atada, miraré a alguien más que a ti. Ríete, no, primero debes recomponerte. Un hombre casado se enojará porque no tendrá intimidad así con otras mujeres. Cuando la señora Azade de repente escucha estas palabras, piensa, ¿qué están diciendo? ¿Con qué están casados? La señora Sabia recuerda las amenazas de Zebair y se enoja por cómo protegerá a Dylan y Baran. En ese momento, el señor Kudret se acerca a él y le agradece por proteger a nuestros hijos. A veces guardamos silencio para proteger a nuestros hijos, pero a veces tenemos que quedarnos en silencio. Diles lo que sepas. Ellos no saben cómo protegerse porque no saben de dónde vendrá el peligro. Por favor, no se preocupen. En silencio, se marcha. Por un lado, Cebrille intenta persuadir a Jasmine, por otro lado, Ceddet intenta persuadir a Arun. Dylan acude a Baran y le pide disculpas por haberlo descuidado. Entonces Baran recuerda lo que le dijo el tío Ahmed. Baran dice que no me interpondré entre tú y tu madre, hay un vínculo entre ustedes. Él dice que nadie tiene el derecho de interponerse entre ustedes y nadie tiene el poder. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.